Pues como ya se dijo, yo soy senador, pero realmente yo aquí, más que a mi condición de senador, apelo a otra condición que no es muy conocida, pero que yo valoro muchísimo. Yo fui 27 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. O sea, yo, primero que un senador, soy un profesor. Yo a ratos incluso digo que yo soy como un profesor que un día se extravió y terminó de congresista, ¿sí? Y créanme que para mí es mucho más grato estar aquí con ustedes que en muchas ocasiones estar en el Senado, teniendo uno que aguantar las cosas que se tiene que aguantar ahí. Entonces me es, repito, pero muy grato estar con ustedes. Entonces voy a hablar de educación, solo de educación, que es pues digamos en lo que he estado toda mi vida, desde que era pues, desde kinder en el colegio. Y la charla va a tener como estas partes. Una primera parte, ¿qué es lo que pasa hoy con la educación en Colombia? Me voy a referir a educación superior. Podríamos hablar también de básica y de media, pero no, el tiempo no nos va a dar. Entonces, educación superior, ¿qué pasa? ¿Qué dicen las cifras que está pasando? Y analizar si eso que está pasando, que no es otra cosa que la privatización, digámoslo desde ya, el debilitamiento de la universidad pública, si eso es positivo o es negativo para el progreso de Colombia. Y cuáles son las razones de que las cosas estén como están. Y me agrada estar en esta universidad, que yo sé que es de las universidades públicas en Colombia más mal financiada con recursos públicos. Eso lo tenía de memoria, pero ahora que veníamos recordamos la cifra. Creo que esta es la segunda que menos transferencias tiene del gobierno nacional, del Estado central, por estudiante, que es como hay que medir estas cosas. Esa va a ser pues el sentido de lo que vamos a decir. Bueno, voy a empezar por dar unas cifras que ustedes conocen, pero las voy a recordar en aras pues del ejercicio académico. Primero, ¿cuál es el déficit de la universidad pública? Ustedes lo han repetido hasta la saciedad. Funcionamiento, más de 3 billones, voy a redondear las cifras para facilitar las cosas. Infraestructura, 15 billones. O sea, es un déficit de 18 billones de pesos. O sea, que se están cayendo los edificios, o sea, que estos estén nuevos no quiere decir que esta sea la realidad general. Yo soy arquitecto. Y en la Nacional en estos días tuve que estar parado sobre las ruinas del edificio de arquitectura. Eso es como increíble que un exprofesor de la universidad termine parado encima de los ladrillos de un edificio que además estaba cayendo casi que desde siempre. Y sin embargo ahí está caído. Bueno, entonces primera cosa. Segunda cifra que quiero dar. ¿Cómo han evolucionado los aportes del Estado por estudiante? Entonces tenemos, en 1993, el aporte de la Nación era en números redondos 9,5 millones de pesos por muchacho, por estudiante. Y en el 2017 un poco más de 5 millones. O sea, en números redondos se ha reducido a la mitad. Pues para poner en números redondos que es más fácil que entrar con tanto detalle. Esto ya pues es una crisis inevitable, esto ya es un problema gravísimo, porque también digamos que en 1993 la educación colombiana no estaba súper bien financiada. No, ya en esos días los problemas no eran pocos. Yo en esos días era profesor en la universidad, repito, y sé cómo eran las cosas y las marchas y todo lo que hacíamos para defenderle el presupuesto a la universidad pública. Bueno, ¿esto cómo se explica? En muy buena medida se explica porque mientras los recursos, como vamos a ver más adelante, han estado congelados desde el 92 hacia acá, el Estado Nacional ha presionado para aumentar el número de estudiantes en todas las universidades públicas. Entonces, mientras en 1993 eran 150.000 estudiantes, sigo redondeando las cifras, en el 2017 eran 600.000, también redondeo cifras. Luego estamos hablando de un crecimiento del 300%. Esta es la explicación del asunto. O sea, ¿cuál es la explicación del asunto? El número de estudiantes ha crecido mucho y los recursos no han crecido en la misma proporción. Son cosas de elemental aritmética. Entonces aquí aparece una discusión, no, que es que no hay plata, que es que Colombia, que país pobre, no sé qué, y yo no les niego que este es un país muy atrasado, pero la única explicación no es esa, o esa no es la explicación determinante, sino que, por ejemplo, entre el 2000 y el 2017, al ICETEX,
que es plata en últimas para universidades privadas, le pasaban el 2% de los recursos del Estado para las instituciones de educación superior. Y resulta que en el 2017 se está pasando se está pasando el 20%. O sea, ¿qué es lo que entonces ha sucedido? Una transferencia inmensa de recursos de universidades, lo que eran de universidades públicas, transferidos a universidades privadas. Si uno mira el caso de Serpi lo paga, pues ese es el caso exacto. Eso ellos tienen mil cuentos y jugarretas y argumentos falsos y manipulaciones, pero la verdad es que eso no es más que una maniobra para pasar recursos de la educación pública a la educación privada y a unas cuantas universidades privadas, porque si ustedes miran, ni siquiera es a todas las universidades privadas, sino a unas cuantas. Y ese es el centro del debate, como voy a explicar ahora. O sea, ¿cuál debe ser la política del Estado colombiano para la educación superior? ¿Educación pública o educación privada? Ese es el centro del debate. No porque no pueda haber privada. Yo estudié en los Andes, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Lo que pasa es que una cosa es que pueda haber universidad privada y otra cosa es que la política, o sea, la línea del Estado sea la educación privada, porque voy a explicar las inmensas limitaciones que tiene para los estudiantes y para el país poner ese énfasis. Bueno, damos otra cifra que me gusta dar, que no es estrictamente de universidad, pero que sí es de ciencia. ¿Qué tiene que ver con qué tanto un país valora la ciencia y el conocimiento? Entonces digo esto: todo lo que somos, mis queridos jóvenes, todo lo que somos como especie, los seres humanos, todo nuestro progreso no es otra cosa que el progreso, la evolución, el desarrollo del conocimiento. Esto a ratos a uno se le olvida. Entonces uno ve tanto cachivache y tanta cosa en torno a uno que uno cree que eso como que estaba ahí y no piensa cómo salió. Cojan ustedes un celular, que es sin duda un objeto, digamos, de altísima tecnología. ¿Qué es un celular? ¿Qué es cualquier bien tecnológico? Es una definición que me encanta dar: es la expresión material del conocimiento. O sea, en un celular están todos los milenios de progreso del conocimiento de la humanidad. O sea, están la materia como instrumento y como objeto. Allí está la electrónica, está la descriptiva, están los nuevos materiales, están las telecomunicaciones, está la astronomía, está todo. Está metido entre un celular. O sea, si ustedes le eliminan a un celular el conocimiento, no queda nada. Y esto es cierto también en todo. ¿Qué es un carro? ¿Qué es un avión? ¿Un avión por qué vuela? Porque el conocimiento acumulado de la humanidad, las matemáticas, todo lo que ustedes quieran, se asume la forma de un avión. Y si miramos en las ciencias que llamamos sociales, ¿qué es? No sé, la economía, la antropología, el derecho, ¿qué son? Conocimiento. ¿Y qué son las artes? O sea, ¿qué es la música? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la pintura? Conocimiento. Expresado así, convertido en realidad. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. O sea, la clave de todo es la creación y la transmisión del conocimiento. Bueno, entonces veamos cuánto gasta Colombia en investigación y desarrollo, que es una manera de medir cuánto gasta un país en ciencia, o sea, en este tema del conocimiento, en la base del conocimiento. Pues bueno, somos uno de los peores países del mundo. Les doy este dato: el promedio de América Latina, que no es pues ninguna cosa maravillosa, el promedio de América Latina en investigación y desarrollo es el 0.76% del Producto Interno Bruto, que es un indicador. Colombia, 0.23. O sea, un tercio de América Latina. Estamos parecidos a Haití. Lo digo con todo respeto por los haitianos. Si comparamos, por ejemplo, con la OCDE, o sea, las potencias europeas, ellos gastan 11 veces más que nosotros. No doy más cifras porque ¿para qué? ¿Sí? No doy más cifras porque ¿para qué? Pero esto ¿qué es lo que nos dice? El desprecio absoluto de quienes gobiernan a Colombia por el fundamento
de todo progreso del conocimiento, que es crear conocimiento. O sea, transmitirlo es importantísimo, pero si no se crea. Entonces aquí tenemos una élite o quienes nos han gobernado que exprofeso, como una decisión tomada, desprecia que este país se introduzca en los niveles más altos de generación del conocimiento. Les voy a contar esta anécdota que es increíble. La OCDE, que son los gringos y unos cuantos europeos disfrazados de amigos de Colombia, ¿cierto? No dejan de dar órdenes, incluida la reforma tributaria, eso es genialidad de ellos. Entonces le dicen al gobierno de Colombia, escriba un documento que tire la política de ciencia en Colombia. Esos se llaman documentos COMPES. Bueno, entonces hicieron uno. Entonces se reunieron los científicos colombianos, no voy a dar nombres, pero la alta academia de este país, y analizaron el documento COMPES sobre ciencia, se llamaba así el documento. Y entonces le mandaron una carta al gobierno y le dijeron, ¿sabe qué, señores del gobierno? Este documento no es sobre ciencia, sino sobre innovación, que es otra cosa. Importante también, pero son dos cosas completamente diferentes. Un documento, sí, le dijeron. ¿Saben qué hizo el gobierno? Engavetó el documento COMPES. Ni sí ni no, nada. Ese es el grado de irresponsabilidad de esta gente. O sea, incapaces de dar un debate y demostrar que sí era sobre ciencia y no sobre innovación. Entonces engavetaron el documento, que es una manera de decirnos, nos importa un pepino la ciencia, porque cuando uno habla con ellos en privado, con los neoliberales, algunos con todo descaro le dicen a uno, no, senador Robledo, ¿cómo así que ciencia en Colombia? Que eso lo hagan los alemanes y los japoneses y nosotros la compramos. ¿Qué es lo que hacemos? Si ustedes miran la Colombia de hoy, muéstrenme alguna cosa de algún grado de complejidad que sea ni siquiera, digamos, inventada por los colombianos, producida. Una. Es que ya ni la ropa, ni los zapatos, ni cosas elementales. O sea, este es un país dedicado a producir materias primas, carbón, banano, etcétera, y con eso conseguirse los dólares para importar todos los bienes. Sí. Entonces un país que tiene esa idea del conocimiento y de la ciencia, pues ¿qué idea puede tener de la educación? O sea, ¿cómo les puede interesar de verdad la educación? Es que aquí hay un sistema de coherencias, ¿no? Sí. Lo voy a desarrollar al final, pero lo menciono desde ya, ¿no? Dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Esta es la pregunta del millón. Bueno. Llega el doctor Duque a la presidencia con todos sus cuentos, estalla este formidable movimiento estudiantil y profesional que yo admiro y valoro mucho. Yo he estado yendo a las marchas, así estamos actuando, nosotros creemos en esto y vamos a las luchas, y esta tarde vamos a estar en la movilización. Sí. Estalla este formidable movimiento estudiantil, y ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? Dos actitudes. Una actitud despótica, de desprecio y de desdén hacia los representantes legítimos de ustedes, ni los reciben, o si los reciben después de muchas cosas, y la reunión es una burla despótica. O sea, ustedes nos valen huevo, ¿sí? Y hagan lo que se les dé la gana. Segunda medida, meter la mentira de que es que les han dado mucha plata. No es cierto. Eso lo han explicado los líderes de ustedes con todo cuidado. De paso, los felicito, tienen unos liderazgos excelentes. Han derrotado al gobierno en el debate. Los primeros 500.000 millones de pesos de que hablaron, eso es una farsa, eso no es cierto. O sea, esa sí es una plata, pero no para resolver el problema que se necesita. Es que los problemas son específicos. Los problemas son específicos. Entonces, si no se traslada, esto ya lo saben, plata a la base presupuestal, no se puede resolver el funcionamiento, y el funcionamiento es la clave, o una de las claves de este asunto. Después hacen lo que hicieron con los rectores. No voy a entrar en cifras, estoy bregando a ahorrar tiempo, y ustedes sobre todo ya también lo han explicado con detalle, cómo ahí tampoco es lo que se está pidiendo. Y lo que han hablado de regalías, eso sí que es paja. Es que la plata de las regalías por constitución pertenece a los departamentos, o sea, el gobierno no puede hacer con eso lo que se le dé la gana. Y si ustedes oyen con cuidado a la señora ministra, cuando ella se pone pues a decir las cosas como son, entonces siempre dice, sí, vamos a ver, lo estamos pensando, es que de pronto hay que hablar con los gobernadores, con los congresistas, no sé qué, y todo eso es carreta. Y de paso dicen, no, es que no hay plata. No es cierto.
El gobierno anunció, muy típico de este gobierno, que se acababa de hacer Pilo Paga. No se acaba de hacer Pilo Paga. Eso es mentira. Le van a hacer un retoque. Y el Estado colombiano va a tener que seguir pagando en este momento por lo menos el 75% de esos recursos. 25 de pronto, un día, los tendrían que devolver los estudiantes, pues, digamos, beneficiarios de ese programa. Pero hoy tendrían que poner el 75%. O sea que es una disminución menor, si es que al final, cuando llegue la hora de realizarse, se realiza así. Se inventan otro programa de hacerles algunos pagos de matrículas a muchachos de estratos 1 y 2, pero eso no es plata nueva para la universidad, porque eso es el caso de muchachos que estaban pagando de su bolsillo esas matrículas y ahora las pagaría el Estado. Pero hay plata nueva para la universidad, no hay, es una transferencia. Y claro, los van a convertir en carne de urna a esos jóvenes, porque eso les encanta, ¿no? O sea, a ellos les molesta financiar bien esta universidad y que aquí cada uno entre y como sea. Les gusta más es darle a cada uno los 10 pesos o lo que sea para poder convertirlo, repito, en carne de urna. O sea, para poderle decir allá en el barrio popular, es que usted vota por mí o no le doy esto. El mismo truco de las familias en acción, porque además todo esto está preñado de politiquería ramplona. Pues eso es lo que hay, esa es la realidad. O sea, la política de Duque sigue siendo la misma política de Juan Manuel Santos, que no nos vengan con cuentos. O sea, ya cada uno de ustedes podrá decir si le gusta o no le gusta, pero que no nos digan que hay un cambio. No lo hay. De fondo no lo hay, y ahora lo voy a acabar de demostrar. Como en el agro, he tenido varias veces al ministro de Agricultura en la Comisión Quinta, y eso ya se me volvió, fue como un chiste, porque me defendió tanto el modelo agrario nacional. Entonces le dije, oiga, pero usted sí se dio cuenta que está defendiendo es al gobierno de Santos, porque es que ustedes apenas llevan 3 meses. Entonces, si esto está funcionando muy bien, usted está defendiendo hacia Santos. O a Iragorri, el ministro de Agricultura, y entonces no es que eran de la oposición y no es que eran distintos. Bueno, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cuáles son las causas inmediatas de esta crisis? Digamos lo más evidente. Esto ustedes lo deben saber también, pero no lo olviden. Ley 30 de 1992. Ley 30 de 1992, César Gaviria Trujillo, presidente de la República, Juan Manuel Santos de ministro. Reforma a la salud también de esos años, Ley 100, promovida por el doctor Álvaro Uribe Vélez. O sea, todos ellos, los mismos con las mismas, aprobaron en 1992 la Ley 30. ¿Qué dice la Ley 30? Que el presupuesto de la educación pública se incrementará al ritmo de la inflación, que es una manera de congelar las transferencias en términos reales, porque la inflación pues es, digamos, el aumento del costo, pero con un problema que ellos lo sabían y lo sabíamos todos. Yo me acuerdo de marchas que hicimos los profesores y los estudiantes en 1992 por las calles de Manizales protestando contra la Ley 30. ¿Por qué nos opusimos? Porque es evidente que los costos, o sea, ellos congelan las transferencias, pero los costos no se congelan, no es posible congelar los costos. Estos son, digamos, asuntos económicos de una cosa que se llaman costos crecientes, es inevitable que crezcan. Entonces, no sé, aparece toda la informática y los computadores y las universidades tienen que adquirir salones de cómputo, o sea, ya aparece toda una estructura de gasto nueva que hay que atenderla. Es natural que si los profesores producen cada vez más académicamente, pues no puede ganar lo mismo un profesor que está recién graduado de la universidad que un profesor de, no sé, que tiene toda una carrera, que tiene maestría, que tiene doctorado. O sea, son cosas fáciles de entender. Bueno, en Colombia los servicios públicos no están congelados con la inflación. O sea, en Colombia los servicios públicos, el agua y la luz, suben por encima de la inflación. Bueno, y podría detallar esto 1000 cosas sobre esto, todos lo sabemos. O sea que ¿cuál fue la decisión que tomaron todos los mismos con las mismas? Los mismos con las mismas los llamaba ya Gaitán en 1940. ¿Cuál fue la decisión? Empezar un proceso de estrangulamiento financiero de la educación de las universidades públicas. Eso, ok, fue que no se dieron cuenta. No, sí se dieron cuenta. Sabían exactamente qué estaban haciendo. Ese es el inicio de la política de privatización en Colombia, el gobierno de César Gaviria Trujillo, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera.
Y ese es el déficit. Pero además no solo hicieron eso, sino que obligaron a las universidades a aumentar el número de estudiantes. Ya di las cifras. O sea que eran 2 ataques mortales a la universidad, porque era disparar los costos. ¿Qué terminaron haciendo las universidades públicas? Para medio defenderse ante este hecho, a los rectores los acogotaron, ¿sí? Entonces terminaron desarrollando las políticas que llamamos de autofinanciación, que son todas al final políticas lesivas contra la universidad, son formas de privatización. O sea, aquí llamo la atención sobre una cosa que ahora voy a desarrollar. Lo importante de la educación pública no es que en la puerta diga universidad fulanita hiper mega recontra pública, ¿cierto? No es eso. Es que tenga unas características que solo puede tener la educación pública. Y ya voy a mencionar la característica principal, es que puede ser para pobres y de alta calidad. Eso no lo logra sino la universidad pública, nadie más puede. Y ahora lo voy a detallar. Entonces, cuando las universidades empiezan a desarrollar políticas de privatización, empieza a resentirse los sectores populares, que van perdiendo posibilidad de ingreso, y la calidad se empieza a sacrificar. Entonces, por ejemplo, suben matrículas. Entonces, claro, no faltan los simples que dicen, no, pero es que siguen siendo baratas. Pues baratas para el que le sobra la plata, como ahora que le van a poner IVA hasta las cebollas. Sí, entonces me vieron que el doctor Carrasquillo era, no, pero eso no vale la pena. Pues sí, para él no vale la pena, después de que se embolsilló todo lo que se embolsilló con sus bonos, le vale huevo todo lo demás. Pero resulta que la familia pobre, cada centavo es un dolor. Yo tengo un recuerdo que no se me olvida cuando era profesor, en una fotocopiadora en Manizales, 6:30 de la tarde, una señora y 2 hijos. Y estaban tomando la decisión, los oí yo ahí como de pato, estaban al lado. Y entonces era decidiendo si sacaban unas fotocopias por unas tareas o se iban caminando para la casa. Porque era con la plata del bus que iban a pagar las fotocopias. Esa es la historia de Colombia. Esa es la Colombia de verdad. Entonces, subida de matrículas. Eso ya es un problema. Por ejemplo, los posgrados con matrícula pública desaparecieron en Colombia. O sea, usted puede conseguir en pregrados matrículas, no digamos gratuitas como debería ser, pero relativamente bajas, que son altas para los pobres. Pero posgrados ni uno. O sea, usted puede ser el mejor muchacho en el pregrado y no puede hacer un posgrado en Colombia porque no tiene plata como que pagarlo ni en la privada ni en la pública. Eso es un crimen contra el progreso de Colombia. O sea que aquí los de los posgrados no son los más inteligentes, los más estudiosos, sino los que tienen un papá que tiene más plata. ¿Pero eso qué es? Y nos hablan de eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuál es la eficiencia? O sea, el más bruto porque tiene un papá con plata, entonces ese sí va. Y de paso digo una cosa, ese cuento de ser pilos pagas es paga. Los más pilos en Colombia están en las universidades públicas. Todos lo sabemos, lo dijo una ministra de Educación. En buena medida los pilos van a las privadas porque no pasan los exámenes de las públicas. Es que entrar a la Nacho, ustedes saben cómo es de duro. Yo siempre me he hecho una pregunta. Si yo no hubiera podido estudiar en los Andes, ¿hubiera pasado en la Nacional? De pronto nunca. Porque claro, yo en los Andes competí por ahí con 100. En la Nacional me hubiera tocado con 5.000, de pronto no había entrado. Son las realidades que no nos pueden ocultar estos tipos con cuentos. Miremos el deterioro de la calidad, muchas cosas, deterioro en bibliotecas, en edificios, en viajes de estudio, en laboratorios y todo. Pero hay un deterioro que es muy notorio, que es la reducción del número de profesores de planta y el aumento de profesores catedráticos. Aquí hay solo uno de planta. Bueno. ¿Cuál es el punto? Yo esto lo digo con toda consideración y respeto con los profesores catedráticos. ¿Cuál es el lío? Es que el profesor catedrático le toca dictar horas tiza, tantas horas tiza, y normalmente correr de un sitio a otro, que difícilmente puede hacer bien las cosas como las hace un profesor de planta. Yo les cuento esto, yo tuve, cuando fui profesor, mi vida académica fue, me aburro de decirlo, pero fue sobresaliente. Yo tengo varias distinciones, he publicado no sé cuántos libros, etc. Pero porque a mí la Nacional me pagaba tantas horas tiza que llamamos, pues, o ahora marcador. Y el resto de horas me las pagaban para que leyera, para que estudiara, para que investigara, para que escribiera. Y por eso mi producción académica es altísima. Pues, altísima no, está bien, digamos. Sí.
Pero eso un profesor catedrático no lo puede hacer. Pero miren la perversión del neoliberalismo. En general en el mundo entero y en Colombia, cuando se crearon las universidades públicas más importantes, aparece la figura del profesor de cátedra. Pero no aparece porque sea barato. ¿Cuál era la idea del profesor de cátedra? Por ejemplo, en Manizales, un ingeniero de muy alto nivel con su empresa privada, un ingeniero pues de los duros de la ingeniería, que no quería ser profesor de planta porque, bueno, por cualquier razón. Entonces digamos que casi que le prestaba a la universidad 3 o 4 horas a la semana para dictar una cátedra súper bien dictada, pero repito, era un profesor de excelencia. Hoy ya no se reclutan así los profesores de cátedra. Lo digo con todo respeto por ellos y por toda consideración, porque son víctimas también de este sistema inicuo. Pero eso es un mamonazo a la universidad pública, o a la universidad de excelencia, mejor, que es la discusión que estamos haciendo. Bueno, dicho hasta aquí, entonces entremos a este detalle que es importante, que es el detalle, digamos, abstracto sobre por qué educación pública, educación privada. No voy a entrar en todos los detalles, pero digamos que alguna vez la humanidad, los sectores más avanzados de la humanidad, concluyeron que era tan importante el conocimiento, por lo que ya mencioné, tan importante la educación, etcétera, que había que educar a todo el mundo. Durante milenios solo se educaron sectores muy minoritarios de la humanidad. Por ejemplo, en el medioevo prácticamente solo sabían leer en Europa los monjes de los conventos y los curas párrocos. Ni los nobles, había reyes que no sabían leer y escribir. Entonces, en el progreso de la humanidad por los días de la revolución industrial, con la llegada de la burguesía al poder, esto no es una cosa pues del socialismo, descubrieron que la humanidad solo podría prosperar bien si se elevaba el nivel del conocimiento de toda la sociedad. Antes, ¿cómo se transmitía el conocimiento? Los padres le enseñaban a los hijos y así, pues el zapatero le enseñaba al aprendiz y tal, pero eran formas muy primitivas de transmisión de conocimiento. Las organizaciones religiosas, por ejemplo, en Egipto, hicieron aportes importantes, la Iglesia Católica en el medioevo europeo, pero eran cosas, repito, muy insignificantes. Entonces aparece una idea. Esto es un proceso largo y se discute todavía y de luchas. La idea de que la educación debe ser universal. ¿Qué quiere decir universal? Para todos, en todos los niveles. O sea, que el que llegue al posgrado, a la maestría o al doctorado, sean los mejores, porque llegan, porque hay cupos y hay espacio. O sea, educación universal. En esos días no se hablaba de educación de buena calidad porque como no había tanto tramposo se suponía que era de buena calidad. Pero en el mundo del neoliberalismo la cosa es tan tramposa que uno dice, oiga, tráigame una Coca-Cola, y dice, oiga, pero que sea Coca-Cola y que no esté podrida, no me vaya a engañar, ¿cierto? Entonces le tuvimos que sumar educación universal y de alta calidad. Para que pueda ser universal, miren esto lo bonito, para que pueda ser universal tiene que ser gratuita. Solo lo gratuito es universal. ¿Y por qué? Porque el mundo está lleno de pobres que no pueden pagar la educación. Como pasa con los buses, como pasa con todo. Entonces, como le dieron tanta importancia a la educación, o sea, el progreso era la educación, el conocimiento, entonces educación gratuita para que pueda ser universal. Entonces apareció el otro lado, bueno, y si es gratuita, ¿quién la paga? Pues la tiene que pagar el Estado, porque ¿quién más la paga? ¿O quién es el rico que va a pagar la educación de todos? Es más, ¿a cuál le alcanza la plata si quisiera? Esto vale una barbaridad de plata. Cada vez vale más. Entonces aparece la consigna educación universal, gratuita y pública. Esa es la historia. Entonces cualquier idea que niegue la idea de la educación universal, gratuita y pública es una idea reaccionaria. Estrictamente reaccionaria. ¿Por qué? Porque no promueve el progreso, porque no promueve el desarrollo, porque no promueve el avance del conocimiento. Y entonces aquí es donde aparece el lío con la educación privada. El lío de la educación privada no es que sea privada,
O sea, esta no es una pelea entre el socialismo y el capitalismo, no, el invento de la educación universal, gratuita y pública es un invento del capitalismo. O sea, Finlandia, para poner un ejemplo, y se pueden poner más, toda la educación es pública, de altísima calidad, de las mejores del mundo, y ese es un país de economía de mercado, un país capitalista. Lo que pasa es que es un país que quieren que progrese de verdad, y en general esta política se emplea en todos los países que quieren progresar de verdad. Es más, en Colombia así nunca se hubiera cumplido, ese era el sueño, ese era el paradigma, eso era lo que nadie se atrevía a poner en discusión. ¿Cuál es el lío entonces con la universidad privada? Es muy simple. Ustedes pueden tener educación privada de primerísima calidad y existe en el mundo. En Colombia hay universidades privadas, muy pocas, que son de un buen nivel, del nivel que debe ser, digamos, la educación. En Estados Unidos varias de las principales universidades norteamericanas son privadas, o sea que no es que lo privado impida la calidad. ¿Qué es lo que pasa con lo privado? Es que lo privado es de buena calidad si es muy caro, como todo en lo privado. Entonces, ¿cuál es el lío con la educación privada? De entrada, los más pobres no pueden pagar ni la más barata. Y a los demás que se alcanzan a pagar les dan buena educación si es la más cara, y eso va bajando hasta las universidades de garaje, que son pésimas, o los colegios de garaje. Es mentira convertir en sinónimo educación privada, educación de alta calidad. Es más, ya señalé la excepción, pero señalo, si se trata de hacer una generalización, la generalización es esta: educación privada es sinónimo de mala calidad. ¿Por qué? Porque si suben mucho la matrícula no entran los muchachos, y si la bajan mucho pues se daña la calidad. Eso es así de simple. O sea, en Bogotá esto es muy notorio. Los colegios mejores de Bogotá son privados, pero son colegios que pueden costar 1 o 2 millones de pesos el mes. Vayan ustedes a los colegios privados de Ciudad Bolívar y ¿qué es lo que van a encontrar? Me han dicho, menos que parqueaderos de niños. Esto no son cuentos míos, esto no es ideología, esto es realidad. ¿Qué es lo mismo que pasa con la comida? Yo suelo poner un ejemplo. O sea, ustedes en Nueva York, digamos, con $100 se meten un buen almuerzo. En Bogotá con 50 les va bastante bien. Sí, un ejecutivo de 15.000 pesos o de 20.000, pues sí, más o menos. Pero ustedes van bajando y el corrientazo ya, ¿cómo es que es la cosa? Sí, yo recuerdo que debajo de las torres del metro de Medellín a uno le vendían en la tapa de un tarro de galletas, le vendían una porción de arroz seco, con la cuchara amarrada con una cadena a la tapa. ¿Sí? Y usted se comprometía que cuando terminaba de comer lavaba la cuchara con la lengua, ¿cierto? ¿Sí? Eso existe en Colombia y eso es comida, pero algo va de esa comida a un buen almuerzo. Bueno, lo mismo pasa con las universidades. Entonces algunos de ustedes dirán de pronto muy vivo, dirán, no, pero eso no importa, uno saca el título, lo que importa es el título. Falso. No es cierto, no se dejen meter ese cuento. Bueno, primero digo esto: necesitamos muchos ingenieros para el desarrollo nacional, pero si a los ingenieros se les caen los puentes, no desarrollamos el país. Pero además les digo esto, mis queridos jóvenes: el día en que salen 3 ingenieros detrás de un puesto en una empresa privada cualquiera, no crean que los 3 títulos, que son legalmente iguales, producen los mismos efectos. Estén seguros que a la hora de escoger le castigan la universidad privada de garaje. Así funciona esta cosa, así funciona el sistema. Entonces, por eso, por ejemplo, se ha convertido en un lugar medio común para los que tienen con qué, que sacan un pregrado en una universidad privada de garaje o pública de garaje, porque también las hay, y después se van a una universidad de las de postín privadas y se hace una cosa que es lavar el título. ¿Usted dónde estudió? Entonces no mencionan el pregrado, sino el posgrado. Quedó lavado el título. Pero esos son trucos contra el desarrollo nacional. Así no se resuelven las cosas. Este es el lío que tenemos. Entonces miren ustedes, mis queridos jóvenes, el alcance de la lucha que ustedes están dando.
Es una batalla que no es solo, digamos, el interés personal de ustedes, sino es el progreso de Colombia el que está en juego. Es el progreso de Colombia lo que está en juego. O sea, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, etcétera. Y esa es la batalla que están librando, y por eso aquí hay unos que con tanto entusiasmo los venimos respaldando, diciendo estamos con ustedes. No es muy difícil la lucha, sí, pero tienen la razón. Bueno, digamos una última cosa y concluimos, y si quiere hacemos unas preguntas. Esto que yo les acabo de decir, lo saben quienes mandan en Colombia mejor que yo. Entonces esto no son misterios, miren ustedes, esto es una charla completamente elemental de sentido común. 3 cifras y un poquito de sentido común. Y un poquito de conocimiento, pues, de historia de Colombia y del mundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Yo tal vez mencioné hace un momento, dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Esta es la clave de todo. Si yo quiero un país de alto nivel de desarrollo y de progreso, de altos salarios, o sea, un país moderno de verdad, que se parezca a los países desarrollados, yo tengo que tener un sistema educativo de primer nivel. ¿O no puedo? Eso sí, aquí no valen cuentos. O sea, un tipo como Bill Gates aparece en un garaje de California, pero en un garaje de Bogotá no ha podido aparecer. Es así de simple. Porque en Estados Unidos hay un ambiente social, un conjunto de sociedad, unas relaciones económicas, un progreso del conocimiento, que un tipo como Bill Gates es, digamos, como un resultado natural. Aquí eso no puede suceder. Entonces, ¿cuál es la historia de Colombia? Uno puede demostrar que en toda la historia de Colombia, pero particularmente en el siglo XX, no ha habido un solo gobierno que se haya propuesto de verdad desarrollar a Colombia. Digo de verdad. Aquí cada 4 años llegan unos vivos y montan un plan de desarrollo que es un cuento para montarles negocios a unos cuantos compadres. Y eso genera algún desarrollo, yo no voy a decir que no. Pero desarrollar al país como un propósito nacional, como un objetivo, o sea, vamos a hacer que Colombia se parezca a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, paja. Las universidades públicas importantes que se crearon en la década del 50 y del 60 tenían un poco esa idea remota, pero hasta eso renunciaron. Yo les voy a dar una prueba reina sobre esto. El nivel de desarrollo de un país se mide por una cosa, pues, o es uno de los medidores, una cosa que llama el producto per cápita, que es que suman toda la riqueza que se produce en un año, dividen por el número de estudiantes y eso, de personas, y eso les da una cifra. Bueno, el de Colombia es $5.800 al año, o sea, menos de $500 mensuales. Eso es una miseria. Estados Unidos está en unos $60.000, 50 y pico de mil, $60.000. Pero es que en esos países sí se metieron en el desarrollo de verdad. O sea, en esos países están es por desarrollar a sus países de verdad. Hoy la mitad de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón, que son materias primas que se exportan con poca o ninguna transformación. O sea, nosotros les mandamos el carbón a los gringos, lo vuelven electricidad y nos despachan para acá de todo. Todos los bienes complejos. Banano y café. Estamos exportando el mismo café que exportábamos hace un siglo, el mismo banano de hace un siglo. Estamos importando 13 millones de toneladas de productos del agro que podríamos producir aquí, que no son cosas misteriosas ni complejas. Estamos importando casi todas las telas que consumimos en Colombia, y producir telas, eso es un negocio elemental, pero ni eso. Entonces ellos, ¿qué es lo que dicen? Una educación pobre para un país pobre, no porque Colombia sea pobre, ese es un país riquísimo en su gente y en sus recursos, pero el tipo de país que sí están montando es uno pobre. Esa es la reforma tributaria de Duque, es para mantener este sistema inicuo.
Entre otras cosas mencionemos esto, el problema de gravar con IVA hasta la cebolla y los tomates y todo, pues claro, eso es un crimen socialmente hablando, porque es aumentar el sufrimiento de los pobres y de las clases medias, pero eso tiene otra cosa que lo retrata del cuerpo entero, es disminuir la capacidad de compra del país. Entonces aquí las empresas no tienen ni a quién venderle. Tenemos un mercadito interno así de grande. Bueno, y eso que ha sido verdad siempre, que es que nunca ha habido un plan de desarrollo, ni ninguna élite en Colombia ha tomado la determinación de desarrollar de verdad este país para meternos en el mundo de la producción compleja, de los altos salarios, de los altos niveles de bienestar, porque todo eso va junto. A partir de 1990, César Gaviria Trujillo en la presidencia, Virgilio Barco y todos los presidentes posteriores, todos, sin excepción, todos, han promovido una cosa que se llama el libre comercio, los TLCs, el neoliberalismo, que es coger esa vieja política reaccionaria y ya llevarla hasta el absurdo, hasta la verdadera estupidez. O sea, es destruir el aparato industrial colombiano, que es la base de todo desarrollo. Es destruir el aparato agropecuario colombiano. Entonces, ¿para qué educación de alto nivel? Ellos qué es lo que dicen en privado, pero qué es lo que dicen con las 2 o 3 universidades más mencionadas privadas en Colombia es suficiente para formarse ellos. Y si necesitan más, pues se van a especializar a Estados Unidos, a Europa, porque les sobra la plata para hacerlo. O sea, es un país montado en beneficio de una minoría profundamente reaccionaria. Y digo reaccionaria en términos de capitalismo. O sea, nosotros tenemos una élite, no digamos, o sea, el cargo no es que no son socialistas o cosas así, no. El cargo es que son unos burgueses, unos capitalistas absolutamente mediocres, que ni siquiera el capitalismo desarrollan. Eso es increíble. Yo a ratos digo, hombre, desarrollenlo así sea para que roben más. Aquí son mediocres hasta para robar a la hora de la verdad, porque no hay riqueza suficiente. Ese es el lío que tenemos. Entonces no nos sorprenda el sistema educativo que tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes sí creen que algún hijo o hija de ministro o de ministra de educación ha sido alguna vez en Colombia estudiante de un colegio público? Yo esta es una historia que cuento mucho, miren que lo retrata de cuerpo entero. En Colombia hay un presidente que fue famoso, que dice que por inteligente y un sabio, Carlos Lleras Restrepo, el que le dio derecho a Germán Vargas de ser candidato, porque era el abuelo. Bueno, ese personaje, siendo yo un niño, tomó la decisión de que en Colombia los colegios públicos ya no serían de jornada única, sino de doble jornada. O sea, unos por la mañana y otros por la tarde. Y eso nos lo presentaron como una genialidad. Y eso lo defendieron durante 50 años. Apenas Santos arrancó a criticar eso, pero más por demagogia que por realidad, porque tampoco arreglan el asunto. O sea, tuvieron que aceptar que eso era horrible. Pues sí, era horrible por una razón bien simple, porque los que tenían jornada única estudiaban el día entero y los que tenían doble jornada estudiaban o por la mañana o por la tarde. ¿Eso qué quiere decir? Que un muchacho de jornada única tiene el 30% más de clases que lo que tuvo el de doble jornada a lo largo de su carrera, de su vida estudiantil. Y eso, por supuesto, es un impacto tenaz. Entonces alguien me dijo un día, no, pero es que fue que no cayeron en cuenta, no se dieron cuenta. Fue una equivocación de buena fe. Entonces yo dije, bueno, y si fue de buena fe, ¿por qué será que todos los que en esos días pudimos, o todos los que mejor los padres pudieron, no pusieron a sus hijos en colegios de doble jornada, sino que los pusieron en colegio de jornada única? Yo no estudié en colegio de doble jornada. Pues una familia de clase media tenían con qué, entendieron eso y pum, colegio de jornada única. ¿Ustedes sí creen que algún hijo de algún magnate colombiano ha estudiado alguna vez en un colegio de doble jornada? No, estúpidos no son. Entonces yo digo, entonces no era de buena fe la equivocación. Porque de buena fe hubiera sido ponerlos por la mañana o por la tarde, como a todos los de abajo. No, eso se lo dejaron a los de abajo. Y ahora Santos, claro, esto es una vergüenza mundial, esto lo miran en los escenarios internacionales y que este país queda como un país primitivo. Entonces el Santos sale con el cuento de que va a arreglar eso, paja, porque arreglarlo es que hay que meterle plata a la educación.
más edificios, más profesores, más recursos, etcétera, y eso sí no lo van a hacer, porque ellos, repito, no están por esto. Para ellos lo que nosotros estamos planteando es un desperdicio, porque ellos no quieren tener un país de primera categoría. Este es el debate, mis queridos jóvenes. Yo termino ahí. Aquí están planteadas las cosas pues más gruesas de lo que estoy diciendo. Entonces les repito, ustedes sí tienen la razón en lo que están haciendo, en todo su reclamo y en toda su protesta. Aquí no estamos jugando la vida de Colombia, el futuro. Doy otra seña para mostrar cómo son las cosas, que ellos sí las entienden. Por ejemplo, en Colombia los hijos de los pobres y de buena parte de la clase media no tienen preescolar. No estoy hablando de las madres comunitarias, porque eso no es estrictamente un preescolar, y lo digo con todo cariño por esas madres a las que nos tratan de tantas maneras. Digo preescolar, como el que están mis nietas. Todos sabemos que si usted no empieza la educación prácticamente desde que nace, la paga más tarde. FECODE lleva toda la vida peleando una cosa que llama el preescolar de 3 grados. Y aquí les parece mucha gracia que los hijos de los pobres empiecen en primero y primaria. O sea, ya a esa edad, a los 8 años, a los 7 años, ya les llevan una ventaja descomunal a los otros. ¿Y esos que no lo saben? Pues claro que lo saben. No es que no lo sepan, sí lo saben. Pero entonces, claro, pues aquí todo se resuelve por la vía de lo privado, ¿no? Entonces, si la universidad es mala, yo me voy por universidad privada, ¿cierto? Si la policía no funciona, contrato guachimanes. Si la justicia tampoco, tribunales privados de arbitramiento. Y así el país es cada vez más segregado. Esto es profundamente reaccionario. Repito, en términos de capitalismo, en términos burgueses, si ustedes quieren. Es que la ideología de esa etapa de la historia de la humanidad, que es lo que decía, eduquemos a todo el mundo, démosle a todo el mundo las mismas oportunidades y que le vaya mejor al que sea más capaz, pero todos corriendo, saliendo con las mismas posibilidades. Aquí no. Aquí la educación se está volviendo como un nuevo tipo de sangre azul. ¿Se acuerdan cómo era, no? Los nobles en el medioevo, el cuento que tenían era que eran de sangre azul y que entonces por eso tenían todos los derechos que los demás no tenían. Bueno, aquí la nueva sangre azul es de qué universidad se graduó usted. ¿Qué tipo de país es este? Y me dicen que esto es una democracia. Es que democracia quiere decir demos pueblo y Kratos gobierno, o sea, el gobierno del pueblo. Eso pues tiene mucho de farsa, por supuesto, pero mínimamente, por ejemplo, que haya igualdad de condiciones en la educación, pues es un criterio democrático elemental. Porque además, digamos esto, y con esto termino, salir de la pobreza es ultra difícil, es la trampa de la pobreza, pero el único mecanismo o instrumento, digamos, que logra sacar gente o de la pobreza o de la clase media baja o sea, el único mecanismo que logra que no obliga a los pobres, a los hijos de los pobres ser tan pobres como sus padres, es la educación. Digo yo en términos generales. Hay otros que logran salir por otras vías, pero en términos generales masivos. Este es el mejor mecanismo que existe en una sociedad como esta para que los hijos de los pobres, repito la frase, no sean tan pobres como sus padres, que es lo mínimo de la democracia, ¿o no? Y eso solo se logra por educación universal, de alta calidad, para que no nos hagan trampa, ¿sí? Gratuita y pública. Y a eso, a hablarle a Duque y a Uribe y a Santos y a Pastrana y a Samper y a César Gaviria, a todos ellos, sacarles esto, hablarles de esto es como sacarle al diablo una hostia. Les da un ataque de pánico. Repito, porque no quieren una Colombia grande, próspera de verdad, desarrollada, respetable en el concierto de las naciones. Ni siquiera quieren una Colombia donde los colombianos se queden aquí, aplauden cuando se van a sufrir al exterior. Nada de eso. Termino ahora sí diciendo eso, y esto es lo que en resumen explica toda esta visión, por qué Colombia. Esta es una cosa que es una figura. A mí me gustan las figuras, a los arquitectos nos gustan las figuras porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí. Colombia, en una foto desde un satélite,
usted le saca la foto y ¿qué es lo que hay allá abajo? Un océano de atraso, de pobreza, de barbarie, con unas islas pequeñitas de prosperidad y de modernidad. O sea, aquí hay un poco de islitas que se parecen a algún país desarrollado, pero son islitas. O sea, el océano es el atraso, el capitalismo los $5.800. Si usted le hace la misma foto a Estados Unidos o Alemania, ¿qué es lo que le sale? Un océano de modernidad y unas islas de atraso y de barbarie, porque allá también las hay, pero son islas. Esa es la diferencia. Y estamos así no porque seamos brutos, ni vagos, ni perezosos, sino porque aquí nunca ha habido una élite que tome la decisión de cambiar las cosas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias.